Hablamos de geopolítica, conflictos y guerras. El Esequibo. Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica, y comenzamos con una noticia de última hora. El famoso Cao de Venus, el embajador oficioso de Corea del Norte, es detenido por una orden internacional de búsqueda y captura por estafa. Vamos a estar atentos en este suceso de diplomacia internacional, que vamos a ver si pone en peligro las relaciones del gobierno de España con Corea del Norte. Una más para la colección. Vamos a ver, y fuera bromas, esto es serio y comenzamos el programa de Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hacemos un programa de esos de hablamos, abrimos micro, preguntas del público, que intentaré responder con lo que sé, con lo que estoy aprendiendo tras tantos, voy a decir cientos de programas hablando de actualidad y por supuesto de historia. Vosotros preguntar, como decía a mis alumnos, no hay pregunta estúpida, sino respuesta. Por lo tanto, la respuesta la daré yo y vosotros lo único que demostraréis con las preguntas es el interés de aprender. Mi idea hoy es empezar con un tema y ir evolucionando hacia la actualidad geopolítica de este mundo. Esta noticia que os pongo en portada la acabo de ver en Twitter, la pone un amigo, Jorge Gómez, que me parece una persona muy seria y por lo tanto es una noticia que podemos comenzar, ¿no? Un embajador que era embajador no oficial, se había montado su bar, que era la embajada de Corea del Norte oficiosa, y bueno, está arrestado por una orden de búsqueda y captura internacional, de la Interpol, me imagino. Pues empezamos el programa y yo creo que la mejor forma de comenzar el programa es resolver dudas sobre un conflicto que está latente desde hace ya 200 años, un poco más, desde más o menos 1811, con la guerra de independencia del Virreinato del Perú y de la Nueva Granada, y allí nos quedan unas fronteras delimitadas, unas fronteras marcadas a veces por líneas en los mapas que no coinciden con la realidad geográfica, ¿no? Y ahí voy a hacer una visión muy rápida del problema del Esequibo, un territorio reclamado por Venezuela y previamente reclamado por España como territorio del virreinato y de la provincia de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, y posteriormente con la independencia y la declaración por parte de Bolívar de que todo el territorio perteneciente al virreinato y a la provincia de Venezuela, a la Capitanía General de Venezuela, sería de este nuevo república que se está constituyendo. Por lo tanto, heredan ese territorio español. Vamos a ver qué problemática tiene este territorio. ¿Por qué viene esto hoy? Todo esto viene hoy por un tema que tiene que ver con un proceso judicial a nivel internacional que se está celebrando ahora mismo. Supuestamente iba a salir sentencia hoy en la Corte Internacional Penal de Justicia, perdón, la Corte Internacional de Justicia, para resolver este conflicto. Vamos a poner un poco en situación. Tenemos un territorio que es la Guayana, un territorio que ya en la época de Colón se navegó por allí, se hicieron descubrimientos. Con la aparición posteriormente de la Capitanía General de Venezuela, se establece el río Esequibo como delimitación del virreinato frente a unas posesiones que la Compañía Occidental holandesa había establecido como propias en esta zona. Todo esto se complica cuando era una frontera entre Holanda, bueno, una compañía holandesa y el virreinato. El río Esequibo era la frontera, pero posteriormente los holandeses ceden este territorio a los ingleses. Bueno, ya en este momento podemos decir que eran británicos, y les establecen un territorio delimitado en el occidente, es decir, en el
en el oriente, con su actual Surinam, Guayana holandesa, pero no delimitan la frontera que ceden hacia el occidente, es decir, hacia el virreinato del Perú o la Capitanía General de Venezuela. Por lo tanto, tenemos un territorio que sería la Guyana o Guayana británica, que no está delimitado. Cuando España pierde ese territorio, Venezuela hereda una frontera sin delimitar. Vamos a ver alguna foto para que podamos ver mejor lo que estamos hablando. Aquí tenemos una foto de un mapa de la Guyana y con un río que delimita esa zona, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ese río posteriormente aquí se ve mejor el río Esequibo, mejor aquí. En este mapa podéis apreciar perfectamente el río Esequibo, es este que está aquí, ¿lo veis? Este río Esequibo era el que España establecía como frontera oriental de sus posesiones en esta zona. Era una posesión de esas que digamos simbólica, no había pueblos, no había una posesión territorial, era solamente una delimitación geográfica como muchas que se hicieron en América, y os cuento en mi libro La Frontera Norte, a veces no siempre se habitó lo que se declaraba como territorio soberano. A veces era solamente poner una bandera, poner una cruz y establecer que eso era suyo. Algo pasó así en esta zona del río Esequibo. ¿Qué pasa? Se independizan, Venezuela proclama este territorio al oeste del río Esequibo, lo veis bajar por aquí todo ese territorio, y es un problema que se plantea a un proceso internacional, un arbitraje que se realiza por los Estados Unidos como árbitro entre Inglaterra y Venezuela a finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, 1896, esto ya ha sido oído, pero creo que era 1896, se proclama y da la razón a los británicos, el laudo. Pues eso se deja morir, aunque Venezuela siempre intenta luchar por la propiedad o la soberanía de ese territorio, y hacia la década de los 60 se plantea ya en la ONU un nuevo conflicto, un nuevo proceso que tiene que ver con el Esequibo. Aquí tenemos un mapa de Venezuela de la década de los 60 con el territorio del Esequibo como parte de Venezuela. Ahí lo tenéis, territorio Yuruari. Sería esa zona que podemos decirlo, esta zona que, bueno, tiene forma, alguno dice, de miembro viril, ¿no? Esta zona de aquí, que la voy a poner en otra imagen para que podamos ver esa zona. ¿Vale? Esta zona del Esequibo, en los años 60, se vuelve a intentar, ya mediante la ONU, que Venezuela o que el Esequibo sea reconocido como parte de Venezuela. Se establece otro proceso judicial que no soluciona la posición, y lo único que viene a decir que se intente convivir pacíficamente en esa zona, básicamente dando la razón a los británicos. Cuando se independiza la Guyana, es decir, la antigua Guayana británica, en un proceso de descolonización, se independiza y da lugar a la Guyana, un territorio muy pequeño, con 800.000 habitantes, para que nos hagamos una idea, comienza una guerra que había descargado el mapa de la guerra. Un segundo. Bueno, aquí tenemos un poco toda la delimitación de los avances de las pretensiones británicas sobre el territorio. Aquí vais viendo un poco cómo se va marcando toda esa delimitación. Antes de ir a la guerra de los años 60, cuando los británicos
cogen a los holandeses o compran a los holandeses este territorio de la Guayana, no está delimitada toda esta zona. Y ahí entra en juicio un explorador que crea la famosa línea, ahí va el nombre, Schönburg, la línea Schönburg, que es un explorador llamado Robert Hermann Schönburg, establece la frontera internacional, o la que ahora se reconoce como la frontera entre la Guyana y la frontera con Venezuela. Claro, esta frontera sería la que veis en el mapa. Bueno, aquí tenéis una que se ve mejor, a ver si veis aquí un poco. Esa delimitación. Básicamente, esa delimitación que tenemos aquí, que sería esta frontera, sería la frontera actual, mientras que la del río sería esta, de Esequibo, ¿vale? Esto, así a simple vista, es la causa del conflicto. Un problema fronterizo de más de 2 siglos, y si ya nos vamos a la época española, de más de 3 siglos de delimitación de fronteras. Para Venezuela forma parte de su territorio nacional, como para Argentina las Malvinas o como para España Gibraltar. El problema es la noticia que tenemos ahora en los telediarios, ¿no? Es decir, un referéndum este domingo día 3 en el que el gobierno de Maduro plantea unas preguntas a su pueblo que os las voy a leer ahora mismo para que veamos un poco qué preguntan, ¿vale? El referéndum del día 3 de diciembre hace 5 preguntas, ¿no? Una ya sería difícil, pero plantea 5 preguntas. Ahí van las 5 preguntas. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Segunda pregunta. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esquiva, o la Guayana? Aquí dicen Guayana porque lo dicen como yo, ¿visteis? ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Esto tiene que ver con lo de hoy, porque posiblemente la sentencia sea a favor de la Guyana, no de Venezuela. Por eso, la pregunta de hacer caso o no a la sentencia. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de una mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional? ¿Está usted de acuerdo con la creación, la última pregunta, del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de este territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Esto lo que viene más o menos es a legitimar o a establecer una anexión del territorio de la Guyana, este territorio de la Guayana Esequiba. Aquí cada uno tiene sus visiones, ¿eh? Yo no estoy ni en contra de Venezuela, porque para mí históricamente ese territorio formaba parte de la capitanía de Venezuela y por lo tanto de nuestros virreinatos en América. Ahí no tengo dudas ninguna, y en la serie que planteamos aquí sobre América en llamas y os contamos la independencia, pusimos mapas y seguro que la Esequiba venía como perteneciente a la corona española. Lo que estamos viendo es qué es eso de conforme a derecho, ¿no? ¿Conforme a derecho es una agresión militar?
Pues bueno, en el derecho internacional la guerra está legitimada en algunos casos. Habría que ver qué interpretación se aplica de la legalidad, ¿no?, del derecho internacional para imponer una ocupación militar, ¿no? Lo digo porque están circulando vídeos en canales venezolanos de unidades, por ejemplo, militares de élite. Voy a poner un vídeo que tengo en mi Twitter. Un segundo, que no tiene sonido. Esperemos que no nos quiten el programa. Bueno, tenéis un vídeo de los muchos que hay. También tengo este vídeo que no sé por qué no tiene sonido, que está muy bien y os lo pongo. Es una campaña de poner en los coches, en tu carro, el Esequibo es nuestro. Lo hacen con un vehículo blindado y invitan a todos los venezolanos a ponerlo en su coche. El Esequibo es nuestro. Esto, que lleva mucho tiempo, se está acelerando. ¿Por qué se acelera este proceso de reclamación del Esequibo? Es lo que voy a intentar explicar brevemente. En primer lugar, nos encontramos que Maduro se encuentra en la recta final de un proceso electoral. Dentro de poco va a haber elecciones y la candidata de la oposición, al parecer, tiene ciertas oportunidades de vencer. Y como todo, bueno, autoritario, yo para mí es un autoritario, y si alguien considera que estoy equivocado, pues que me lo diga, que me convenza de lo contrario, pero considero que el régimen de Maduro, al igual que el de Chávez, no es un régimen democrático con todas las palabras que definen un régimen liberal democrático. Pues el régimen de Maduro, sabemos todos que se enfrenta a una grave crisis económica, se enfrentó a inflaciones muy graves, se enfrenta a políticas nefastas económicas que llevaron al cierre de muchas empresas por establecimiento máximo de precios, que llevó al cierre de empresas venezolanas y a la compra de productos del extranjero mediante el dinero que le da el petróleo. ¿Qué sucede? El petróleo, es cierto que ahora vende más petróleo a Estados Unidos que antes de la guerra de Rusia con Ucrania, pero su petróleo es un petróleo caro y difícil de extraer. Os voy a poner un dato, porque a veces hay gráficas que nos explican bien las cosas. Qué bien. No me descargo el plano. Aquí está, aquí está. Es de la página Statista, una gráfica que nos muestra la evolución del PIB y un poco cómo el Producto Interior Bruto de Venezuela desciende durante los gobiernos de Maduro, de una máxima que llega en el gobierno de Chávez. Con Maduro su PIB decrece hasta tener una caída bastante espectacular en el 2023, pese a la subida del precio del petróleo. Eso, hay muchas explicaciones, ¿no? Pero lo interesante es que esto sucede cuando el país de al lado, la Guyana, tiene la mayor subida de su PIB, que tenía una gráfica, espera. Estas cosas del directo, había puesto una gráfica de la Guyana. Vale. Un segundito, que lo pongo aquí. En esta página de la BBC, espero que no se nos enfaden en la BBC, citando su página y poniéndola como referente, yo creo que estamos cumpliendo las normas de Internet, ¿no? Pues esta imagen
del BBC, de un resumen que sacan de las 5 claves para entender la crisis del Esequibo, está la subida del PIB de la Guyana. Tenemos una subida más o menos cuando empieza a producir o a explotar sus reservas de petróleo, una subida de un PIB de menos de 10.000, unos 6.000 millones, a unos 40.000. Es una subida impresionante. El último año tiene una subida de más del 53% y este año se plantea una subida aún mayor del PIB. Por lo tanto, tenemos un país en declive económico, en primer lugar, por el gobierno, las nefastas políticas económicas desde mi punto de vista, y el segundo, la mala calidad del petróleo y el alto coste de extracción. Un problema que tiene el petróleo venezolano es el coste de extracción. Hay que mezclarlo con una serie de productos para licuarlo y sacarlo. Y aparte, también la pérdida de I+D. Con la expulsión que hicieron de Repsol, que era tenía cierta experiencia en el tratamiento de ese petróleo, perdieron un conocimiento que hizo que bajase la cantidad de barriles extraídos. Ahora aparece estas bolsas que está explotando la Guyana con un gran enriquecimiento, digamos, del país. 600.000 habitantes, ¿vale? Y con unas grandes reservas. Voy a poneros el mapa de la discordia, y esto es un mapa interesante porque es un mapa también que tiene que ver con el problema y todo. Esto es un mapa de la Guyana. Aquí podemos ver la Guyana británica o la Guayana británica, la zona del Esequibo, lo que está aquí en dorado, y aquí tenemos la razón. Una cosa es el orgullo patrio, el orgullo de tener tus fronteras que son tuyas históricamente, pero sobre todo cuando se descubren grandes yacimientos de oro en la zona norte del Esequibo y en la costa de la Guayana. Por norma internacional sabéis que los países tienen derecho a unas aguas territoriales y a la plataforma continental. Este mapa nos delimita claramente el problema de todo, que sería la delimitación de esas aguas internacionales, es decir, de la plataforma continental. La Guyana dio a varias empresas las zonas de explotación de hidrocarburos acuáticos, ¿no? Submarinos, y claro, si Holanda, Shell, Starberg, Exxon, Pomeron, Canadá, esta pequeña creo que es de Repsol, me parece, en otro mapa aparece como de Repsol, están pagando el dinero a la Guyana. Si este territorio forma parte de Venezuela, todas estas plataformas continentales, toda esta plataforma continental con el subsuelo, formaría parte de Venezuela. Interesante también sobre el tema este que tenemos en pantalla, es que en el texto que os dije antes, o os pregunté, os leí, pero mejor dicho, y le van a preguntar a los venezolanos el día 3, es que no están de acuerdo a la delimitación de las aguas territoriales. Eso es algo parecido al conflicto entre España y el Reino Unido, que tenemos, sabéis, el conflicto porque en el Tratado de Utrecht se cede el peñón, pero no se ceden las aguas. Los británicos luchan porque las aguas son territoriales, teniendo en cuenta las leyes de aguas territoriales, plataforma continental, ¿no? Y ahí está la famosa lucha en la bahía de Algeciras por si el puerto lo pueden construir o no pueden construir el puerto en Gibraltar, porque esas aguas son españolas o son británicas, ¿no? Nosotros tenemos claro nuestro criterio. En el tratado solo se les cede el peñón, pero claro, de facto cogieron más territorio, que es algo similar a lo que sucede en el Esequibo. Cogieron de facto en una plaga parte de lo que es el llano, que es donde está el famoso aeropuerto de Gibraltar, y después un poco más durante la Segunda Guerra Mundial para ampliación del aeropuerto, ¿no? Pues todo eso es algo similar a lo que sucede aquí. En este caso hay un problema por las tierras, pero sobre todo en este caso por la delimitación de las aguas internacionales y de la plataforma continental, que sería el quid de la cuestión. ¿Vale?
Bueno, voy a poner un conflicto para que veamos que la historia ya nos avisó. Hay un conflicto previo a todo esto, que es el levantamiento del Rupunumi. El levantamiento del Rupunumi, alguien me dirá que a veces me invento cosas muy raras, pero los venezolanos seguro que conocen todos el Rupunumi. Vale. Es un conflicto, lo saco de la Wikipedia porque el mapa está bien, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el Rupunumi. El Rupunumi es una región de la Guyana, una vez independizada de los británicos, comienza una lucha, ¿vale?, entre los nativos de la Guyana y la población afroamericana, ¿no?, llevada por los británicos y los holandeses, sobre todo británicos, a esa zona. Los nativos amerindios, en un congreso llamado Cabacaburri, en el año 68, proclaman que la independencia del Rupunumi y sus 40.000 nativos americanos, amerindios, o sea, de origen americano, no afroamericano, declaran la independencia, asociándose también posteriormente, si eso, a Venezuela. Es un movimiento que fomenta a la Venezuela en los años 60 como una forma de guerra proxy contra la Guayana. En este caso ya la Guyana, ¿vale? Pues tenemos este Rupumuni, este levantamiento, que bueno, que al final es frenado por el pequeño ejército que se crea en la Guyana tras la independencia. Gran parte de ello formado por la policía y las unidades coloniales británicas que se pasaron al Ejército Nacional Guyano. No sé si os estoy perdiendo o contando demasiadas cosas. Voy a ver las preguntas y después apuro algo más y explico algo más. De reservas no tengo, pero es el 1% de las reservas mundiales, lo que se cree que está en las aguas de la Guyana. El 1%, un 0,87%, algo así. Pero dicen que es de buena calidad y fácil de extraer, que es lo más importante. ¿Qué hablamos aquí? Vamos a hablar de dos ejércitos, ¿no? Ojalá no se produzca, pero nos encontraríamos ante dos ejércitos. El ejército bolivariano, que es el nombre que tiene desde Chávez el Ejército Nacional Venezolano, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que tienen unos efectivos estimados de unos 300.000 hombres y una reserva de 400.000. Si activasen todo, sería casi 700.000 efectivos armados con armas, algunas de buena calidad compradas últimamente a Rusia, ahí está, también a China y algunas previas del ejército estadounidense. Y enfrente está el ejército las fuerzas de defensa de la Guyana Defense Force, que básicamente, según los datos que yo encontré, andaban por unos 6.000 soldados o 9.000. Estábamos ahí, la cifra oscilaba eso, 6.000, 9.000, depende un poco lo que estemos buscando. Para que os hagáis una idea, es un ejército que poco más que una guardia de fronteras, ¿vale? Este ejército, salvo que nos fuésemos a una guerra de guerrillas o una participación británica como excolonia o miembro de la Commonwealth, yo creo que duraría poco contra el ejército venezolano, salvo que se demuestre la máxima de que toda dictadura que emprende una guerra de prestigio la suele perder. Es muy frecuente, ¿vale?
¿Le puede salir muy bien a Maduro la guerra? Sí. ¿Le puede salir fatal? También. Equipamiento, lo busco. Había encontrado algo, espera, Lo busco en inglés porque en inglés sí que hay. A ver. Personal activo 4.600 y en reserva 3.000. Tienen un batallones de ingenieros, bueno, un cuerpo, Vehículos. Tienen 18 Cascabel, que son vehículos de estos de blindado, pero de combate. Tienen 42 Beck español. Tienen unos vehículos blindados que son un Land Rover con blindaje, o sea que olvidároslo. Tienen 24 de transporte blindado anfibio, que son los Urutu. Bueno, y después tienen, bueno, morteros todos de fabricación soviética, alguno y británica. Lo que me llama la atención es eso, que tienen los Beck españoles. De este Beck español tienen unas 40 unidades. La Guyana, ¿vale? Haceros la idea que estamos hablando de un ejército muy pequeño. No tiene carros de combate. Solo tiene vehículos blindados. Y el que más capacidad de tiro tiene es... el que más potencia de tiro tiene. Es este, el Cascabel, uno colombiano, pero bueno, que también lo tienen ellos. Que yo la resistencia por parte de estos hombres lo veo difícil. Es decir, si el ejército venezolano entrase en guerra, en fuerza, lo lógico es que ganen por, digamos, rápidamente. ¿Qué ventajas tiene la Guyana? Es el territorio. Y ahora explico lo que quiero deciros con esto. El territorio que tenemos aquí en disputa es un territorio que aquí, si os fijáis, Google Maps delimita con líneas discontinuas los territorios que están en disputa internacional. Si os fijáis, es una zona muy selvática, una zona en la que los vehículos blindados poco pueden hacer más que controlar vías de comunicación, carreteras y poco más. Es decir, no hay mucho donde hay alguna forma de ver esto. Es una zona selvática muy parecida a lo que podemos imaginar del Amazonas o algo así, ¿vale? Voy a entrar en un spa, porque es que no hay mucho más. Tengo una foto para que os hagáis idea. No la descargué. No la descargué. Pero bueno, tenéis el paisaje que es este. Es una zona muy boscosa con gran número de colinas y de montañas y cerros. Sí, esta guerra, tenéis toda la razón, es una guerra de infantería, lo acabo de decir. Los vehículos blindados como mucho para controlar las carreteras. Sería una guerra de infantería, de guerrilla y de combate en selva. Uno de los peores escenarios. Yo tampoco, bueno, la defensa que harán los guyaneses de su territorio lo tendrán ya previsto, porque esto lo llevan pensando ya mucho tiempo. Una cosa, no solamente hay reclamaciones territoriales por parte de, de los venezolanos, también reclama en esta zona Brasil. Aquí viene un poco. Espera, os busco el de Brasil, ¿vale? Brasil reclama una zona.
esta zona de aquí la reclama, esta es una disputa entre el Surinam holandés y la Guyana, pero después hay por aquí otra zona que no está marcada en este mapa, que es lo que reclama Brasil también, ¿vale? Pero no lo encuentro. No lo encuentro, perdonad. Pero hay también una disputa ahí de Brasil, ¿vale? Va a ser esta, espera. ¿Qué es esta? Sí, claro, es esta, es esta. Es esta. Esto es lo que reclama Brasil. Posibles consecuencias de esto. Si hiciese algo militar violento, la primera consecuencia es que Estados Unidos dejaría de comprarle petróleo, que ahora día de hoy es el máximo comprador de petróleo de Venezuela, ¿vale? Bueno, los británicos roban a todos, hombre, eso es algo ya, pero el problema es que aquí ya no estamos hablando de británicos, sino de la Guyana, es un país nuevo, ¿no? Bueno, voy a preguntar al público si tienen alguna duda de esta fase, de la Guyana. ¿Qué pinta Cuba en el Sarao? Pues Cuba en el Sarao, vamos a ver el Sarao. Ay. Vamos a sacar el mapa. Cuba en el Sarao. Digamos, de aguas territoriales nada, ¿vale? Porque si fijáis, están aquí, las aguas territoriales irían en línea recta hacia aquí y no pasaría nada. Aquí no está discutiendo Cuba. Cuba lo que puede discutir es el apoyo que da a su único aliado real, que es Venezuela. Venezuela tiene un pacto de intercambio de azúcar y ciertas comidas y sobre todo médicos por petróleo. Y a lo mejor en ese intercambio también hay, en caso de conflicto, ceder tropas. Es decir, Cuba en su historia ya tiene alguna experiencia de mandar tropas a hacer revoluciones o hacer de mercenarios en otras guerras. O sea, no sería nada complicado. ¿Vale? El ejército de Venezuela tiene bastante armamento ruso y algo español, más antiguo, como las espoletas para... Sí. El Google Map está cosido de líneas discontinuas, cierto, porque intentan explicar un poco esas líneas difusas. ¿Qué equipamiento naval tiene Guyana? Pues voy a buscarlo porque no tengo ni idea. Tendrá patrulleras, es decir, las comprará. A ver, ahora tiene que comprarlas por razones obvias. Si tenía pocos barcos, teniendo una fuente de ingresos, que es el tema todo del petróleo en plataformas continentales, lo lógico es que haga una inversión en flotas guardacostas para proteger todas sus nuevas riquezas, ¿no? Es decir, eso sería lo lógico y deseable, ¿no? Por cualquier país que tenga dos dedos de frente, ¿no? Bueno, os pongo este mapa aquí que vais viendo mapas un poco de toda esta situación, ¿vale? Voy a buscar si tiene algún barco, ¿eh? 4 de agosto de esta semana, Metal Shark recibió a miembros de las Fuerzas de Defensa de Guyana para comprar estas patrulleras. Y esta empresa es una empresa estadounidense. Es decir, está comprando patrulleras, como os dije, para proteger todo el sistema de las plataformas petrolíferas. Es decir, toda esta plataforma continental que tiene que protegerla ante ataques. Y si tiene alguna más... ¿tienen algún entrenamiento con México para el manejo de estas? Y no, deben tener esto, debe ser casi lo primero que empiezan a comprar a gran escala, ¿eh? Mira, aquí está. Mira, según, bueno, es una fuente que no es fuente, ¿vale? Pero bueno, es una fuente que nos puede servir.
Tiene un barco tiburón metálico, que sería el 150. Un dragaminas clase River, adquirido al Reino Unido en el 2001. El GDFS Essequibo, que es un antiguo barco de la Royal Navy. 4 lanchas patrulleras T-24, que eran antiguos botes salvavidas a motor de la Guardia Costera de Estados Unidos. 7 lanchas patrulleras Metal Shark Boats, que están ya en posesión. Y una patrullera de alta mar, que esta es la que os acabo de poner en la foto. Es decir, el mayor barco que tiene es el de la foto que os acabo de poner. Y el resto son barcos muy pequeños y antiguos. Es decir, no tiene una gran flota. A ver, no, aquí yo estoy a favor de Venezuela, eso no tengo dudas ninguna, pero no que Venezuela ataque un país tampoco así por así decir. Esto, si nos vamos a estas guerras de frontera, no hay lugar del mundo que nos libremos de una guerra, ¿no? Porque todos estaríamos para hacer una guerra, ¿no? Yo no me veo en guerra con los británicos a día de hoy. Paco, ¿no crees que independientemente del gobierno que haya en Venezuela, España debería respaldar a Venezuela? Creo que es la agenda anglosajona versus la agenda hispánica. A ver, yo soy hispanista. Me gusta la vinculación histórica y forzar más todavía la vinculación económica, cultural. España necesita gente que venga a trabajar y yo personalmente prefiero que fuese todo gente hispanoamericana, crear un vínculo cultural, una nueva hispanidad. Yo estoy a favor de ella, pero tampoco estoy a favor de que se ataque un país en pleno siglo XXI. Es decir, aquí estamos hablando de que si es cierto esto, si se llega a una guerra entre Venezuela y la Guyana, lo que se busca es quitarle a un país 2/3 partes de su territorio. Es decir, 2/3 partes. Es decir, yo entiendo una disputa por un peñón o algo así, ¿no? O puedo llegar a decirme a las Malvinas, a los británicos les sobra territorio, ¿no? Pero claro, a esta gente, si hablamos de esto, es que le queda solo esto de territorio. Esto sería lo que le queda a la Guyana. Es decir, le quitas todo. Le quitas todo el territorio nacional, 2/3 partes del territorio nacional. Y si ponemos este mapa, que es el mapa de la disputa, ¿no? Es la mayor parte de las reservas de petróleo. Es decir, al final, aquí es hundir a un país completamente, casi anexiónatelo completamente y quédate con el todo, porque para quedarte con lo más rico, ¿no? Es decir, no, yo lo veo, a ver, no me malinterpretéis, y tengo seguidores venezolanos. Una cosa es reclamaciones territoriales y tenerlas, y otra cosa es invadir países. Es decir, eso, si Venezuela invade un país cuando perdió los juicios, la comunidad internacional no reconoce esa posesión, se va a convertir en otro paria y ya sería otro más a este mundo complejo en el que vivimos, ¿no? Es decir, lo veo muy complejo y veo difícil que alguien, no sé, justifique esto a la vez que critica a Israel o critica a Rusia, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Me da peligro, me da mucho miedo todo esto de los mapas, ¿no? Yo, si queréis un día, vamos haciendo programas de fronteras complejas del mundo. Lo podemos llamar geopolítica para terraplanistas o algo así, no sé. El mundo es muy complejo y tiene muchas fronteras de estas, ¿no? Y nos podría dar muchas guerras y muchos problemas, ¿no? No sé, lo veo complicado. Un verificador internacional, por preguntarle a nuestro presidente, que conoce un par de ellos. Eso de verificador podría serlo, pero ya se fue a la ONU, ya se fue a la Corte Internacional de Justicia. Más ya se hizo un laudo arbitral en el 1899. No sé, ya se está perdiendo todo ahí. A ver, Francia y Holanda tienen sus cosas. Francia tiene todavía sus colonias y el Surinam creo que es independiente, pero bueno, está Holanda también por ahí como una especie de comunidad, ¿no?
Eso están a lo suyo. O sea, esto, mientras ellos no tienen mucho petróleo, pues no tienen problema tampoco. Rapanui, sí, ya hablé de ellos, sí, madre mía, vaya nombres que tienen estos. Sí, sí, la Guayana Francesa está en nuestros billetes de euro, está en los billetes de euro, aparece ahí. Lo que no sé ahora mismo, yo tengo, creo que sí, que la Guayana Francesa pertenece a la OTAN, porque está en el Atlántico Norte. Si alguien me lo puede verificar eso, porque está en el Atlántico Norte, no sé si está justo en el trópico que divide, pero hay bases de la OTAN allí, en la Guyana. Pero bueno, no os preocupéis, la Guyana no va a atacar nadie. Sí, sí, el equipo es más grande que Grecia. Son 160.000 kilómetros cuadrados. No, 150.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 300.000. Sí. Bueno, vamos a alguna pregunta más. Paco, Venezuela no va a atacar. El frente interno de dictadura es muy frágil. Y ya yo soy de Venezuela y conozco bien esa realidad. Pues Marcelo, no es que me alegro. Yo no quiero que ataquen, ¿eh? Yo estoy explicando el conflicto. Yo no quiero que ataquen. Lo que se habla desde fuera, y esto, Marcelo, te comento, lo que dicen muchos periodistas aquí en España y analistas, es que lo que está buscando Maduro con esto no es una guerra, es alargar un poco su mandato, ¿no? Si hay una época de crisis, un momento de alerta nacional, una especie de estado de alarma, ¿no? No convocar elecciones. Eso es lo que dicen desde aquí, que es la verdadera causa, ¿no? Una especie de alargar la convocatoria de presidenciales durante un tiempo. Es lo que dicen. A ver, si el laudo arbitral de 1899 queda anulado por esta sentencia, pues habría que ver qué solución da la ONU. Hoy sale la sentencia, no sé exactamente a qué hora saldrá, pero decían que era hoy. Esto es como Belice y Guatemala. Parecido, Belice es un territorio que los británicos cogieron en un momento, un momento de crisis de España, buscando el famoso palo de Campeche. El palo de Campeche es una especie, bueno, un tinte que era muy caro para el textil y unos piratas y unos, no sé, migrantes británicos se asentaron en una zona del Campeche en busca del palo, vivieron allí y al final no se echó nadie y se creó Belice como un territorio en tierra de nadie. Cuando se independiza México de España, pues eso queda así y se quedó de la Nueva España, era todo parte de la Nueva España. No, no creo que ahora Rómulo, la isla de Pascua, la capture nadie. Es decir, no creo que los británicos tengan ahora para ampliar su territorio con esas cosas. Estos son herencias del colonialismo. Ahora hay otros países que se dedican a conquistar países y no son exactamente los europeos. Los europeos occidentales. Hay otros europeos orientales que se dedican al expansionismo militar. Voy a hacer una pregunta en Twitch. No, aquí no veo más. Pues, ¿qué más os tenía que decir? Os hablé de esto. Os iba a hablar algo de Israel, de Gaza, de la ruptura del alto el fuego. Esto de la ruptura del alto el fuego ya se anunció ayer, cuando hubo ayer dos noticias que ponían ya en peligro completo el alto el fuego, que fue el tiroteo en una parada de autobús en Jerusalén, en el que murieron 3 personas y hubo varios heridos, y los dos terroristas fueron abatidos. Al principio yo pensé que eran de algún grupúsculo armado eh, fuera de control, algunos disidentes de Hamas, otro grupo, pero cuando Hamas reclama la autoría del ataque,
yo ya pensé, esto está fuera de... ya no hay tregua. Posteriormente, en la negociación que hay ayer, para llegar al cómputo de 10, se sumaron 2 que se habían dado de más el día anterior, 2 chicas rusas, que se habían dado no a Israel, sino como un regalo a Rusia, y se liberan 2 israelíes de origen ruso, que se suman a los 8 para llegar a 10. Y la disputa viene todo porque ya, digamos, a ver, aquí lo que voy a decir no está demostrado, ¿vale? Pero de los 130 y pico rehenes que quedan, la mayor parte son hombres, unos 100 y algo son hombres, y hay alguna mujer y niño. Hay una familia completa, al parecer, que según unas fuentes hay otra familia que están todos fallecidos menos uno, y entonces están, bueno, negociando jamás la devolución de los cadáveres y el superviviente para que los entierre, ¿no? A ver, a priori, jamás no quiere liberar hombres en edad militar, y aquí hablamos tanto del soldado que estaba en activo en un cuartel que es tomado como prisionero, pongamos que ahí admito la palabra prisionero de guerra, porque están en guerra, lo admito, pero después ellos amplían el concepto a todo hombre o mujer de cierta edad porque son reservistas. Entonces había una disputa por los reservistas hombres. Como son soldados en reserva, les dan el valor de militar, no el valor civil. Pero hay una opción que yo planteo aquí, y si alguien cree que es una locura lo que digo, es que jamás no tiene mucho más que negociar. Puede que gran parte de los rehenes que se están hablando ya estén muertos porque fueron capturados muertos. En los vídeos vimos muchas veces llevar cadáveres en motos, llevar cadáveres en pick-up. Algunos fueron reconocidos, pero me imagino que muchos más llegarían muertos a los túneles, llegarían muertos a los lugares donde estuvieron retenidos. Otros murieron en los combates y otra gran parte de los rehenes que fueron cogidos ese día 7 de octubre no fueron capturados por Hamás, fueron capturados por la Yihad Islámica, pero también por otros grupúsculos más radicales, a lo mejor islamistas, que viven en Gaza. Por lo tanto, puede ser que Hamás no tenga muchos más personas que entregar. Y aparte, no puede entregar todos, porque si entrega a todos, a partir de ese momento, Israel aplicaría una estrategia de fuego y muerte sin miramientos, porque no habría ningún objetivo o escudo humano en el territorio. Por eso se para el alto el fuego. Jamás echa la culpa a Israel, Israel echa la culpa a Hamás, pero todo forma parte de una dinámica, porque primero a Israel, si no tiene rehenes que sacar, no le beneficia el alto el fuego, porque el alto el fuego, cuanto más se diluya el combate, cuando se reactive, la opinión pública internacional le va a culpar de empezar en la guerra. Y a Hamás le interesa también que Israel sea la mala de la película y por eso mandó atacar a población civil durante la tregua, ayer. No solamente hubo el ataque con pistola en la estación de Jerusalén, sino una persona con un cuchillo atacó a una mujer embarazada delante de sus hijos, ¿no? Es decir, hay cosas muy, muy problemáticas en esta guerra asimétrica o guerra híbrida, ¿no? Que está más allá del campo de batalla, ¿no? ¿Qué más os puedo decir aquí? Siguen parecidos, los hutíes siguen mandando drones, Irán no actúa. Cada vez yo tengo más claro que Irán no fue consultado en este ataque o Irán no forma parte del ataque. Hezbollah lanza algún cohete, pero tampoco interviene. Y nada más. Hay muchos. Yo los nombres no los sé, pero no os preocupéis. En el mes que viene ya tengo aprobado un programa con Mariano de Miguel que me va a decir al menos 15 grupos yihadistas que existen en la zona de Gaza. El más importante, y Rómulo, lo digo porque sé que quiso introducirse, fue el ISIS del Sinaí.
sea, el ISIS tiene una derivación que se llama ISIS del Sinaí, que es la que controla casi el desierto del Sinaí y le quita a Egipto el control, ¿no? Es decir, de su propio territorio hay unos grupos del Sinaí que quisieron sacar una filial dentro de Gaza. Hasta ahí sé que jamás frenó esa posibilidad, pero están. Sí, los de Hamas se vinieron arriba, sí, eso no tengo dudas ninguna. Se vinieron arriba porque, bueno, forma parte de todo proceso del yihadismo. Buscan al final una vía mística, ¿no? Es decir, ellos buscan como el fin del mundo, una especie de recompensa en la otra vida. Es decir, ellos no piensan como nosotros en voy a pasarme, sino voy a ser mártir. Y al final, los que mueran en esta acción van conmigo todos al cielo, ¿no? Es decir, hay que pensar en ese pensamiento, no en el pensamiento lógico, sino en el pensamiento radical. ¿Se creó su propia propaganda? Sí, eso es cierto. De hecho, mira, a veces la gente somos mal pensados y podemos pensar que todo son conspiraciones y todo son cosas que se dejan hacer. Pero a veces la inutilidad forma parte del ser humano y... Uy, espera. Había subido una noticia, ¿no está? Aquí está. El New York Times anunció hoy, hizo una noticia con información que logró obtener, que ya hace un año el Shin Bet y otras organizaciones de inteligencia israelí habían tenido acceso al plan. Nosotros en un programa con Jorge Gómez ya lo dijimos, que era imposible que no lo supiesen. Lo que había pasado era una mala valoración del peligro. Básicamente, Israel, cuando vio la información que tenía dispuesta, infravaloró al enemigo. Pensó, esto es demasiado para ellos. Fue hace un año, se dejó desarrollar, hice un programa con estrategias militares en el que contamos cómo se organizó todo y os invito a ver el vídeo que sigue en la plataforma YT. Y en ese plan vemos todo, cómo se va organizando. Vimos las armas, los pick-up blancos, cómo desfilan por las calles, cómo se entrenan. Eso está todo ahí. Pero Israel, pues a lo mejor dijo, estas son las típicas fantosadas de ellos, ¿no? Estas típicas fiestoras que se hacen con desfiles, música, malabares y tal, y lo minusvaloró. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo que yo quiero también daros la razón ahí. Los fanáticos se vienen arriba. Es decir, todo esto forma parte del radicalismo, tanto el nacionalista como el radicalismo religioso, como el radicalismo marxista, me da igual. Tú si prometes a tu pueblo algo y estás todos los días diciendo que tienes el mejor ejército, haciendo desfiles, haciendo exhibiciones, algún día te van a exigir que lo hagas. Ya que tenemos los mejores hombres, ya que somos los mejores mujahidines, ya que no tenemos miedo a la muerte, vamos a golpear. Y tú vas diciéndolo, mañana lo hacemos. Y mañana. Y empiezan a aparecer gente descontenta, incluso dentro de tus facciones, que te fuerzan a hacerlo. Voy a poner una película, y perdonadme que ponga una película, una serie, pero me parece interesante porque lo refleja muy bien. La chica de Oslo, una película que está en Gaza, en el ISIS del Sinaí y en Israel. Y en Gaza, dentro de la facción de Hamas, hay un militar que piensa que los de Hamas se habían aburguesado, se habían hecho demasiado pacifistas y que eso de negociar con Israel era una mala vía. ¿Y qué hace? Se aproxima al ISIS y comienza una vía o apuesta por una vía más violenta contra Israel. Pues algo parecido pudo pasar aquí. Tantas facciones, tantas tendencias, tantos intereses, los acuerdos de Abraham, los países árabes que dejan de financiar a Palestina y por lo tanto indirectamente a Hamas. Todo eso hace el canto del cisne. Y bueno, y atacaron pensando que podían vencer a Israel. No lo creo. No creo que pensasen que un ataque de un día
acabase con Israel. Lo que buscaban era el martirio, buscaban convertirse en mártires de una causa con el fin o el deseo de contagiar esa guerra a otros escenarios. Estamos viendo que no lo lograron a nivel estatal, ningún estado les está apoyando salvo los hutíes que no son estado. Lograron en muchos países occidentales un cierto apoyo a su causa, en parte por ideología política de ciertos grupos asociados a ese apoyo a la causa palestina en la Guerra Fría, sin diferenciar jamás de Al-Fatah, que no se parecen en nada. Y por otro lado, también de la islamización de muchas sociedades europeas. Es decir, el porcentaje cada vez mayor de personas musulmanas en los países europeos va a hacer que la causa palestina comience a ser más importante en la agenda internacional de los países europeos. Todo eso forma parte, yo creo, del juego de Hamas. No sé si me expliqué bien lo que estoy diciendo, pero yo creo que eso está detrás de todo esto. Ya, ¿y cómo llegan a amasar Hamas tanto poder en la franja? ¿Acaso los israelíes no fomentaron la división y el ascenso de Hamas? Sí, sí, sí. Antes del 2005, cuando Hamas era una pequeña organización islamista, por ejemplo, algo que yo cuento en los programas, si buscáis aquí en el programa sobre el hospital Al-Shifa, es un hospital que construyó Israel. Lo construyó Israel, un arquitecto militar israelí. Era un hospital israelí, de la Seguridad Social israelí, para la gente de Gaza. La empresa de seguridad que vigiló el hospital fue Hamas. Hamas fue la encargada de evitar los robos en las obras del hospital. Sí, eso es cierto. ¿Qué pasa? Que en el 2005, cuando Israel decide salir de Gaza, obligar a los colonos israelíes a abandonar sus casas y sus granjas, hacer frente incluso a protestas muy fuertes por parte de ellos, lo abandona y deja a Gaza vivir a su bola en ese recinto cerrado y vigilado. Y de vez en cuando, por ejemplo en el 2006 secuestran a Sibiji, no me acuerdo cómo se llama el soldado, entran a por él, en el 2014 vuelven a entrar, de vez en cuando las unidades digamos, de policía encubierta entran a detener o a aniquilar a algún miembro líder de Hamas. Era la única intervención de Israel. Israel les dejó estar. Claro, les dejó crecer tanto que no supo medir el peligro. Yo creo que ahí está el problema. Se centró más en Hezbollah. Hezbollah para Israel era su enemigo potencial y se centró en ellos. ¿Hay un oficial de alto rango israelí? Sí, a ver, en el primer día, 7 de octubre, recuerdo el secuestro de un teniente coronel israelí. Voy a ver si encuentro la foto, ¿eh? No, estaba muerto, el teniente coronel. No, muerto. No, era muerto. El teniente coronel Salman Jabak. No me suena más rango que él, que su nombre. ¿No crees que lo ideal será formar una OTAN entre España y Latinoamérica? A ver, más que una OTAN, primero vamos a una unidad económica, ¿vale? Primero, lo que reúne a los países es la economía, ¿no? Yo creo que si te fijas, Europa comenzó con la Unión Europea. Todavía no tenemos una unidad militar, aunque existe el proyecto de una comunidad militar europea, un ejército común europeo. Es verdad que tenemos el paraguas OTAN en Europa, pero yo creo que lo primordial sería fomentar entre los países hispanoamericanos o latinoamericanos, añadiendo a Brasil, una vinculación económica, lo primero. Después vendría lo demás, es decir, por supuesto que España estaría dispuesto a vender su tecnología militar a cualquier país iberoamericano,
Eso sí, necesitaríamos que la industria española no tuviese limitaciones. Por ejemplo, España vendió unos barcos a Venezuela, pero no los pudo dotar de tecnología estadounidense en algunos sistemas de tiro y de puntería, ¿no? Porque eran sistemas estadounidenses. ¿Esto es como Belice y Guatemala? No, eso está ya. Si vemos mercenarios rusos o tropas de la Guardia Revolucionaria iraníes, saltarían todas las alarmas. A ver, los haylos. Voy a buscar en Venezuela. Hubo un momento cuando unos disturbios muy gordos que hubo en Venezuela llegaron mercenarios de la Wagner. Que me suena haber visto a mí un avión. Sí que hubo cierta presencia, yo, si no recuerdo mal. Sí. Aquí dice, por ejemplo, hay noticias del tema, pero la foto que yo tengo ahora mismo, que eran aviones llegando y eso, en el 2019 justo, que fue cuando los contactó. Contrató un poco una guardia suiza, una guardia rusa, para protegerse. Sí que me suena. Buenas tardes. ¿Ves posible ahora mismo que escale el conflicto con Estados Unidos e Irán entrando la guerra o USA controlando el Yemen? Yo creo que Irán no. Irán no se va a meter en esta guerra por los gazatíes. No, 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 no creo. La mera presencia de esta flota. Así encuentro la foto, ¿eh? Estoy buscando una foto que tenía de todo el despliegue naval que hay en el Golfo Pérsico y en el mar Mediterráneo, que hace que Irán se plantee que no tiene sentido todo esto que puede hacer. 3 portaaviones con toda su equipación. No lo vamos a ver. De hecho, ni desde Siria casi las milicias pro iraníes están atacando desde Siria. Hezbollah lo está haciendo muy poco. O sea, no creo que escale. Otra cosa es los hutís. Los hutís están completamente a su bola, secuestrando barcos, y eso ya hay un barco que fue liberado por tropas estadounidenses, y puede que si siguen secuestrando barcos se les aplique una operación similar a los piratas somalíes. Eso no descarto. Yo sí que, a ver, lo de que no dio órdenes, no, yo dije que estaba apoyado por Irán. Órdenes directas, yo siempre dije que había otro interesado en que pasase esto. Yo lo dije y pienso que el más interesado en que haya habido un frente en otro lugar del mundo, en una guerra proxy, es el que tiene una guerra montada a gran escala, y si logra que parte de las armas que iban a ir destinadas a su enemigo se destinen a otro, lo tiene más fácil. No sé hasta qué punto. Yo sé que Israel lo dijo, gente del Likud lo dijo oficialmente, y que tenían pruebas de ello. Y el propio hecho de que Rusia es uno de los pocos países del mundo que tras el 7 de octubre se haya convocado a gente de Hamas a un acto oficial, nos haya reunido en las oficinas del Kremlin, pues hace que todo eso derive a algo de una guerra proxy, más que iraní, en ese caso ruso. Pero bueno, tampoco pensé muy bien que al final estos jamás son como cualquier grupo radical, y no penséis en cosas racionales tampoco.
No, Venezuela no va a atacar, yo creo, pero bueno, estamos hablando de un referéndum que si lo plantease otro estado sería muy extraño, ¿no? Un referéndum pensando anexionarte territorios de otros, es decir, no, bueno, no sé, yo pienso que es importante esto. Bueno, sobre la relación Israel-España, sabéis que acaba de mandar a consultas Israel a su embajadora. Ya llevamos 3. Durante un año la marroquí no estuvo en España, Argelia nos quitó el embajador también por consultas y ahora Israel. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo un país puede enemistarse con sus 2 vecinos del sur que a su vez están enemistados entre ellos? Es complicado, pensarlo bien. Estuvimos enfadados con los 2 que están enfadados entre sí. Y ahora nos enemistamos con Israel, que podía ser un aliado, pero ahora va a ser aliado de nuestro vecino del sur. Y le va a poner unas fábricas de construcción de drones en territorio marroquí. Qué bien estaban en el español, ¿no? Pensándolo bien. Pero bueno, es lo que pasa cuando en política exterior piensas que se puede solucionar en una tarde. Hay más cosas. Tienes razón que no solo Marruecos. Aquí a Israel y España llevan más tiempo las malas relaciones o las poco buenas. ¿Qué mal se nos da la política exterior? El problema es que se nos da mal la política exterior porque personas que están en el gobierno. Ayer no vi la entrevista a... Ay, Dios. ¿Cómo se llama? En El Hormiguero. Al escritor, hombre. Perdonadme. Perdonadme. Bueno, no me acuerdo. Se me acaba de ir el nombre. No, Pedro Sánchez no, el escritor. El escritor que fue ayer al Hormiguero. El que está... Reverte. De Reverte, que... Pérez Reverte, sí, Reverte, perdón. Que dijo que en las relaciones internacionales hay que tener gente de cierto nivel. Es decir, tú no puedes tener fanáticos políticos o ideológicos en las relaciones internacionales. Te tienes que tener personas de cierta cultura que sepan las consecuencias de los actos. Ayer mismo murió Kissinger, 100 años de edad, que podrá caer mal, peor o bien. Cada uno de vosotros tendrá un pensamiento sobre Kissinger, pero Kissinger tenía claro qué hacía, que eran los intereses de Estados Unidos. No, y de Estados Unidos, una vale, a lo mejor la versión más republicana de los Estados Unidos. Pero Kissinger luchaba por los intereses geopolíticos o diplomáticos de su país. En España, la clase política española, que muchos de ellos dejan mucho que desear, con currículums que, bueno, no es por nada, pero son bastante normalucos, empiezan a hablar de relaciones internacionales sin saber muy bien la historia de los países de los que están hablando, ¿no? Y eso al final te genera conflictos. En diplomacia tienes que saber las consecuencias de cada palabra que dices. Y si no tienes una palabra que decir, es mejor el silencio, ¿no? Y bueno, esto es el problema que tenemos. No tenemos claro qué somos, no tenemos claro a dónde vamos. Nadie puede avanzar sin saber quién es. Y somos un país que no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, porque nuestra historia nos la menospreciaron completamente, nos hicieron odiar la historia de nuestro país, por lo tanto, al final no podemos llegar a ningún sitio porque no tenemos una base, una salida, ¿no? Y eso yo creo que es el papel de todo esto. Y yo creo en la unión con Latinoamérica, pero también con Europa. Nosotros ser, ojalá fuese el deseo, el puente de unión de Europa y Hispanoamérica, ¿no? Para mí sería lo ideal. Y ojalá alguien llegásemos a esas conclusiones, pero bueno, es complicado porque el populismo en unos sitios y en otros busca lo que separa y jamás lo que une, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que reflexionar. En este programa hay gente de muchos lugares del mundo viéndolo y podemos buscar lo que nos une más de lo que nos separa, ¿no? Pero los políticos mediocres buscan dividir, hacer bloques para conseguir el votos de uno y si tienen suerte que su bloque suma, ganan, aunque dejen de lado al resto del país solo por un decimal, ¿no? Y eso pasa en todos los países del mundo en los que el populismo
basado en la ignorancia, controla los países, ¿no? Yo creo que este canal y el de historia es mi intento de intentar hacer pensamiento crítico y reflexión, ¿no? Pues hasta ahí no puedo más. Sí, Reverte, sí, perdonadme, que sí, lo sabía, se me olvidó. Pues algo más por ahí de preguntas, o si no, finalizamos, que estar aquí una hora y pico hablando solo contra la pantalla. Sí, a ver, Rómulo, leo la pregunta, ¿vale? Para que no se me malinterprete lo que voy a decir. ¿Piensas que es posible que las mayores atrocidades del 7 de octubre la pudieron haber cometido otros grupos radicales islamistas más extremistas y no afiliados a Hamas? Yo el primer día, el primer programa que me borró YouTube, y en el segundo, yo lo dije y lo sigo diciendo, que había 3 tandas de HPs, ¿no? Para mí son todos iguales, todos iguales. Había unos que iban de negro con una cinta blanca y otros con una cinta verde. Esos eran los de la yihad islámica y los de Hamas. Las fuerzas, digamos, mártires, los que estaban destinados a morir. Ya iban con la ropa del martirio. Después iban unas tropas con camuflaje o marrón, tipo israelí, para desde lejos engañar a los civiles y que se acercasen a ellos y matarlos, pero llevaban chalecos de antibalas, llevaban cascos tácticos, iban bien equipados. Y después había la chusma, una chusma de todo tipo. Chusma con un Kalashnikov, chusma con un cuchillo y chusma con una lavadora recién robada, ¿no? Y una gran chusma de violadores y secuestradores de mujeres. Pero dentro de las tropas de primera línea hay un vídeo que yo no publiqué en mi Twitter, pero lo vi en el Telegram bueno, es un Shooter News, no sé qué, que es un canal que va sacando imágenes del 7 de octubre, en el que hay un debate sobre si esa mujer es para llevarla de rehén o para violarla, ¿no? Es decir, había dentro de las tropas profesionales del ejército de Hamas o el de Yihad, es decir, de las tropas profesionales, ¿no? Es decir, las que estaban bien equipadas, que se dedicaron también a la violación. El tema es, claro, que cuando tú abres 50 puertas en la valla o 80 puertas en la valla, aparte de salir los que tú quieres, sale cualquiera. Y ahí se produce el desmadre. Esas escenas que vimos de desmadre. Pero los que iban en primera línea, los profesionales, mataron civiles, gente que iban en coche. Lo que no hicieron fue a lo mejor, algunas de las barbaries que vimos. Pero esa excusa que puso Hamas, que la orden que tenían era solo secuestrar soldados, es incongruente con los vídeos en los que vi a combatientes de negro secuestrar niños. Entonces ya no me vale. Es decir, hay una escena en uno de los kibbutz en los que gente con pasamontañas, cintas de Hamas, tienen a 4 niños retenidos que son a los que secuestran. Por lo tanto, en ese vídeo se ve que la yihad islámica y o Hamas también secuestró niños, ¿no? Sin negar lo que llevo contando todos los programas, que la chusma, que los llamo así, hicieron de todo. Este programa me lo censuran, y lo tengo claro. Si queréis apoyar el trabajo de contaros todo esto, sabiendo que me lo van a hacer podéis invitar un café en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, PayPal, Bizum, haciéndoos mecenas, en la plataforma morada también si queréis, ¿vale? Sí. Bueno, perdón, Paco, pero el populismo lo veo como una herramienta en el plano político, no como una ideología. Puede usarse de forma correcta en una sociedad ignorante. A ver, eh, sí, sí y no. A ver. Uh, Aristóteles o Platón, no me acuerdo si era Platón, yo creo que era Platón en la República, lo busco un momentín, ¿vale? Perdonad, que esto es una pregunta de esas que lanzáis.
Un segundo, que... Aquí. No. Un segundo, estoy aquí, no me fui. Un segundo, Es que quería explicaros un concepto muy importante. Demagogia. Aquí va. Tiene que ver con esto. Estas son las formas de gobierno de Aristóteles. ¿Vale? Aristóteles y Platón, los dos establecen una visión de los gobiernos ideales, ¿no? Y lo interesante es que ambos comparten casi todo el pensamiento, pero Aristóteles añade uno que es muy interesante. Bueno, solo gobierna uno. Si gobierna en su beneficio, tiranía, porque es una visión degenerada del gobierno. Si actúa en el nombre de todos, es un rey, un buen rey. Cuando gobiernan varios, en el bien de todos, aristocracia. Y cuando es en el bien propio de ellos, oligarquía. Y en el gobierno de la mayoría, aquí se nos plantean dos cosas. La democracia, ¿no? Que es nuestras fuentes, que digamos lo que nosotros deseamos, ¿no? La república. Pero aquí, cuidadín, por favor, por favor. Aristóteles y Platón no hablan de la república como un concepto de república actual, sino el concepto de rex pública, la cosa pública. ¿Vale? Aquí los textos del siglo XVI y XVII hablaban de la res pública y lo hablaban los reyes. ¿Vale? Hablamos del gobierno de las cosas públicas, ¿no? Pues tenemos, cuando el gobierno de la mayoría es a favor de la mayoría, hablamos de la república, la democracia, o cuando se gobierna para la mayoría, pero de forma degenerada, en beneficio de algunos que se hacen pasar por la mayoría, estamos ante la demagogia. La demagogia, que es el engaño al pueblo y gobernar supuestamente para el pueblo, pero engañando al pueblo, es el origen del concepto del populismo. Básicamente, el populismo es una forma de manejar a las masas no con criterios racionales, sino criterios irracionales. No se apela al sentido común, no se apela a la lógica, no se apela al conocimiento, sino se apela al sentimiento. El voto no es por un buen gobernante, sino para evitar al que no te gusta. No se vota por razones de criterio económico y de la buena gestión, sino solamente por criterios de la segmentación que hace el populismo. Es decir, al final divides a la sociedad en pequeños grupúsculos y consigues mover el odio al otro como el aliciente del voto. Eso es la demagogia populista. Es decir, el populismo es una herramienta, claro que sí, es una herramienta de ciertas ideologías, tanto me vale de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Al final el populismo se basa en eliminar el pensamiento crítico de las personas y sustituirlo por la sinrazón o el sentimiento irracional, es decir, por el sentimiento, no por la razón. Por eso Platón y Aristóteles en ese punto de vista coinciden, ¿no? Es decir, el gobierno de la razón y el gobierno del sentimiento. Y eso para los clásicos es muy importante, la diferenciación del logos de la pasión, ¿no? No sé si me expliqué.
No, lo de si la chusma sabía cuándo empezó el ataque. A ver, tú si ves que abren las vallas, que empiezan a salir gente, te dicen todos en 4 minutos, que no hay nadie en el otro lado, que están llegando a tal sitio. Y a las 2 horas empezó la movida. Yo vi los vídeos, al principio no se veían vídeos de tractores robados, pero a las 5 horas se veían como tractores de los kibbutz entraban en Gaza. Es decir, esto, bueno, así es como, no sé, el pillaje, ¿no? Me imagino que cuando hay pillajes en una ciudad empieza uno y después van todos los demás. Es la teoría de los cristales rotos, es decir, nadie rompe un cristal de un edificio abandonado, pero cuando están rotos los cristales, todo niño que pasa por ahí tira una piedra para romper otro. Es decir, nadie es el primero, pero cuando ya está rota la valla, pues entras. Es decir, yo creo que es eso, no había un aviso a todo el mundo, toda la población lo sabía, porque eso sí que sería el gran error de Israel y de Hamás decirlo. No, jamás puede que el día antes lo supiesen 4 que iban a hacer la misión. Es una misión que sabían que iban a hacer, pero no cuándo iban a hacerla. Bueno, no hay más preguntas, pues espero que os haya... Muchas gracias, Ziskov, por hacerte mecenas en la otra plataforma. En la plataforma morada, con Amazon Prime, podéis. Lo dejo ahí. Pues muchas gracias a todos. La verdad que es todo un honor. Sabéis que creéis en Bellum Artis para informaros, que estos programas que hago en solitario me los pedís y por lo tanto siempre que tenga un huequito así de 1 hora o algo así, puedo animarme a resolver vuestras preguntas. También podéis preguntar de otras cosas, de historia, y hacer debate o sacar temas que podamos más adelante hacer programas sobre ellos, ¿vale? Voy a la última ronda a ver si hay alguna pregunta y si no, mientras tanto, ya hacéis la última pregunta, pongo mi vídeo sobre la frontera norte, mi nuevo libro a la venta en todas las librerías, que os explicará cómo se hizo una frontera que también dio lugar a conflictos, porque Estados Unidos se apropió en el Guadalupe Hidalgo de una tercera parte de la Nueva España, del territorio que los protagonistas de mi libro, tanto españoles como novohispanos e nativos de América también, lograron tomar para la Nueva España. Os invito a leer el libro, que trata sobre 3 países, básicamente. La vieja España, la Nueva España o México y los actuales Estados Unidos. A la venta en todas las librerías, está en todas las plataformas, y si alguien se quiere hacer con un ejemplar que esté firmado por mí, lo tiene ahí en Francisco García Campa. Y también tenéis a Cayo Mario. Podéis haceros con los 2 libros. Pues espero que esta pausa publicitaria no enfade a nadie, pero bueno, soy Paco y vengo a hablar de mis libros. Aquí no hace falta que Paco Umbral lo diga. Vamos a la última pregunta, si hay alguna. No, el ataque de ayer a Jerusalén fue antes que el ataque israelí a Gaza. Fue por la mañana y se comienzan los ataques posteriormente. Digamos que es casi el desencadenante del alto al fuego, no al revés. ¿Qué tal un programa sobre democracia y liberalismo? Bueno, eso lo puedo plantear con amigos filósofos que tengo sobre el liberalismo económico. Ahí tengo a Borja, que es un liberal económico, y ahí hicimos varios, y ahí podríamos hacer alguno. Y sobre conceptos ideológicos y políticos, alguien me lo planteó, hacer un programa sobre la evolución de los pensamientos, ¿no? Un poco de filosofía. Ahí, bueno, conozco un par de filósofos. A uno le planteé un debate filosófico sobre la guerra y lo tenemos ya fechado para el próximo año, porque yo ya estoy dando fechas para marzo del 2024. Y sí, estamos ahí. Es un tema interesante, ¿eh? Me va a generar polémicas, pero es un tema interesante. Bueno, la concepción de la libertad, algo que no existe en todos los lugares, ¿eh? Eso de la libertad y el libre albedrío, pues no está en todas las civilizaciones o en todas las culturas. Yo eso de que solo existe una civilización es, bueno, podemos admitirlo, pero una cultura, no, existen muchas culturas humanas. La cultura es la adaptación del ser humano en un entorno, y cada entorno geográfico nos dio una cultura distinta, una cultura material y una cultura intelectual.
Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya... Perdonad, que es muy buena esta. A ver si la puedo. ¿Para cuándo otro libro? Que ya me he leído toda tu obra. No sé, acabo de sacarlo. Bueno, tengo en mente un libro. Y bueno, y un encargo. Y no sé cuándo sacaré tiempo, pero es una obra que me va a llevar mucho tiempo porque es muy amplia e intentaré hacerlo de la forma más amena posible. Eso sí que os lo comprometo, que lo intentaré hacer como los 2 libros que escribí, para todos los públicos, pero que la gente que sabe lo aprecie. No un librito de facilón, un libro facilón de leer, pero con contenido. Lo voy a intentar hacer, darme tiempo todos, porque trabajo, tengo familia y tengo un canal de YouTube que genero mucho contenido. Por lo tanto, el libro está ahí. Si os enseño las estanterías, que me puse a ordenar los libros del tema que voy a escribir y descubrí que tengo 4 baldas enteras de libros sobre ese periodo histórico. Voy a tener que trabajar mucho. Pues no os preocupéis, saldrá dentro de no mucho, pero mientras tanto tenéis estos 2 libros para ir leyendo. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y iremos viendo. Si os gusta este programa, por favor, poner en comentarios, queremos más programas de Hablamos. Y si no os gusta, decir, Paco, mejor estás callado que hablando. Hasta la próxima oportunidad, aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica.